Hola, buenos días. ¿Qué Buenos tal, Fernando? días. Qué ¿Qué tal, alegría verte. Agnieszka? ¿Cómo estás? Muy bien. Igualmente, qué alegría verte. ¿Qué tal? Qué alegría estar contigo y con tus followers. Claro, aquí vamos a pasar un ratito esta mañana dando las gracias a Eh, todos los que se han unido. Y tenemos Estupendo. a Fernando, que es el escritor de Una pareja que funciona, que es economista, está casado con Elisa y tienen 7 hijos. Él también hizo el máster del IES y nada, tiene gran experiencia en cursos de orientación familiar. Entonces, yo quería que nos contaras un poco si es verdad o es un tópico que si la pareja funciona, los hijos son felices. Hombre, yo creo que cuando una cosa es un tópico, cuando una frase es un tópico, normalmente tiene mucho detrás, ¿no? Mm. Nosotros como padres, te decías antes que soy padre de familia numerosa, efectivamente tengo 7 hijos, pero soy también hijo de familia numerosa, somos 7 hermanos y además mi mujer también son 7 hijos, así que tengo familias numerosas por todos los lados. Eh, pero bueno, independientemente de eso, es cierto que los padres, seguro que os pasa a todos, a mí también me pasó cuando me casé, empezamos a tener familia, lo que más nos importa es la felicidad de nuestros hijos. Para Mm. nosotros la felicidad de nuestros hijos es fundamental, ¿no? Entonces nos, nos esmeramos en buscar que sean felices, en buscarles el mejor colegio, en buscarles las mejores relaciones, los mejores amigos. Para nosotros la felicidad es fundamental en ellos. Es curioso como, seguro que lo habéis vivido todos, cuando tienes yo lo veo en el mundo de la empresa, en el mundo de los amigos, gente que a lo mejor está muy centrada en sí mismo, muy centrada cómo enseguida, en cuanto empiezan a tener hijos, cambian el foco, ¿no? Cambian el chip y se ponen a mirar, yo quiero hacerles felices, ¿no? Entonces es gente que es capaz de, antes, por ejemplo, dedicaba a viajar, no sé qué, y ahora, mis hijos, mis hijos, mis hijos, queremos que sean felices. Y eso es muy bueno, porque buscamos la felicidad de los hijos. Pero los hijos son felices cuando nos ven felices a nosotros. Mm. Está demostrado que las familias estables, las familias en que hay una estabilidad familiar, pues los hijos estudian mejor, rinden mejor, tienen una mejor estabilidad emocional, como ciertas, ciertas cosas que pueden pasar en la familia, o una separación, supone una herida importante, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que cuidar no solamente separación o no separación, sino que llevarnos bien, sino que haya buen rollo, estabilidad y felicidad. Por eso digo, yo hablo en el libro de 10 claves para una pareja estable y feliz. Lo importante no es solo que sea estable, sino que sea feliz, que se lleven bien, Claro, que haya buen rollo, que haya buen ambiente en la casa, que haya sentido del humor, que se tomen las cosas bien, que se sepan pedir perdón, que se sepan agradecer las cosas. Eso es lo importante. claro, claro. Entonces, es un tópico, pero es también una realidad. Si Mm. nosotros somos más estables y más felices, nuestros hijos son más estables emocionalmente y más felices. Claro. ¿Y nos podrías dar en el libro las pautas un poco que das a lo largo de las diferentes etapas? O sea, cuando son un matrimonio recién formado, cuando ya llevan un tiempo, cuando son mayores. O sea, ¿cómo Eh, van cambiando un poco las prioridades o Hombre, no? van cambiando sin duda ninguna. Yo me centro mucho en la pareja en general. De hecho, yo escribo también no solamente para parejas casadas, sino también para novios, para parejas de novios, ¿no? Entonces, veo claramente cómo mm, cuando eres novio, pues te centras el 100% en el otro y todo el tiempo con el otro y a conocerse muy bien, que para eso está el noviazgo. Claro, luego llegan los hijos, ¿no? También es cierto que durante el noviazgo, un momento interesante, y es que normalmente es una época cuando la gente está empezando a trabajar, se centra mucho también en su trabajo. Es muy importante tener en cuenta las prioridades que tiene cada uno. Eh, y saber cuáles son, y saber cuáles tienen que ser establecidas dentro de nuestra vida. Por ejemplo, lo normal es que en el tiempo de noviazgo pues se centre uno mucho en el otro, ¿no? De recién casados, pues probablemente también. Pero llega un momento que el trabajo y el ascenso dentro de la compañía y el hacer el trabajo bien hace que muchas veces cambiemos un poquito el foco y nos pongamos mucho, oye, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, llegar tarde Claro, lo a que pasa casa. que, perdona, eso Y también eso es es porque tienes agobio de una seguridad económica para tu familia, ¿no? Tiene, exacto, y es normal, mm, no digo que esté mal, simplemente que hay que tener en cuenta que durante una época, al principio, vamos a centrarnos más en el trabajo, o claro, vamos a tender a centrarnos en el trabajo, y que hay que hacer, equilibrar, que no sea todo el trabajo, que también es importante la pareja, y entonces uno tendrá que fijarse en momentos, lo que yo llamo las muletas de la comunicación, intentar tener
un ratito al día para hablar solos, una comida o cena a la semana planificada, metida en nuestro Outlook para que sepamos que es como una reunión que nadie nos quita de en medio, Una un cita. día completo al año, una cita, un día completo Mm. al mes y un fin de semana completo al año, ¿vale? Yo Eso, digo, sin móvil y sin niños, pero bueno, para que sea, eso es una buena muleta para la comunicación. Entonces, después de, uno pasa esa época en la que el trabajo tira mucho, luego llegan los niños y los niños son auténticos agujeros negros de energía, de tiempo, ¿por qué? Pues porque requieren mucha energía, requieren mucho tiempo, mucha dedicación, mucho cariño, mucho amor, muchos besos, muchos abrazos. Pero ojo, el otro también. Mi pareja también las exige y las necesita, aunque no las exija. Y entonces ahí tenemos que estar combinando durante una primera etapa, cuando nos tira el trabajo, calibrarlo en el otro. Una segunda etapa que nos tira mucho más los niños, pues tender otra vez a volver para que sea el otro el que tenga cierta prioridad en nuestra vida. ¿Cómo hacemos eso? Yo siempre recomiendo esas muletas para la comunicación, dedicar tiempo, fijar tiempo, tener tiempos fijados. Fíjate que yo me dedico al mundo de la consultoría, al mundo de la empresa, y en las empresas hacemos lo mismo. El día a día nos come. ¿Y qué hacemos? Pues fijamos una reunión al día para hacer un repaso de las cosas que hay pendientes, claro. una vez a la semana, un día al mes hacemos un repaso de los presupuestos, a ver si estamos siguiendo los presupuestos o no, tal. Una vez al año hacemos una convención anual. Ese tipo de cosas son las que hay que hacer también en el mundo de la pareja. Profesionalizar, tomarse en serio el mundo de la pareja. Yo hablo en el libro, pongo una serie de claves, hablo de las 10 claves para una pareja estable y feliz. Y la clave número 1, Mm. fijaros, todo el mundo me dice, ¿qué es lo más importante? La comunicación. No, para mí lo más importante es tómatelo en serio. Tómate esto en serio. Igual que te tomas en serio la vida profesional, igual que haces un máster, igual que te estudias libros, igual que... Todo eso tienes que dedicarlo al mundo de la pareja. Porque si no te tomas en serio el mundo de la pareja, luego no lo harás bien. Y dirás, ay, yo es Claro, que pensaba que esto había que hacerlo así. Y no. ¿Y qué hay que hacer? Pues leer, saber, estudiar, verse directos como estos. Es decir, claro. uno tiene que estar interesado No nacimos para aprendiendo. conocer. Exactamente. Y esto menos. Pues sobre Mm. todo esto menos, diría yo, porque el mundo que nos rodea tiene una concepción de pareja mucho más egoísta y mucho Mm. más centrada en nosotros mismos, en yo me siento, yo no me siento, yo quiero, yo necesito. Lo que es importante es lo que necesita el otro. Pero bueno, hay que Claro. aprender mucho, tomárselo en serio, eso es tomárselo en serio. Ujú. Y luego otra cosa también que vemos a veces con los niños es que se forman bandos, ¿no? Que el padre se queda con los niños, la madre al revés, no sé, o con los mayores, con los pequeños, o cuando hay un conflicto a veces es difícil ponerse de acuerdo porque yo lo veo de una manera y tú lo ves de otra. ¿Eso cómo lo arreglas? ¿Qué consejos nos das? Bueno, al final todo tiende a lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que es Mm. muy importante es estar de acuerdo de tomar decisiones conjuntas. Para mí, perdonar que yo lo llevo todo el mundo de la empresa porque me dedico mucho al mundo de la empresa y No, porque he pero leído vamos, mucho el mundo de la empresa, pero al final tu sí, familia, tu son pareja personas. Mm. es tu mejor empresa, es la empresa que Sí, tienes que gestionar, tiene su parte económica, tiene su parte te iba a decir, de recursos humanos, de personas que hay que cuidar y es así, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay una diferencia y es que en una empresa tú tienes un director general o un consejero delegado. Aquí tienes dos, ¿vale? Y tienes dos que además están al mismo nivel. No hay uno que manda por encima del otro, los dos mandan igual. y a Entonces, veces igual no que en están un... de acuerdo. Y a veces no están de acuerdo. ¿Y qué pasa en Mm. una empresa cuando está? Pues se toma una decisión, te metes en un comité de dirección y a veces no estamos de acuerdo. Eso pasa. Y entonces llegas a un consenso y dices, venga, pues vamos a decir esto, o vamos a hacer esto, vamos a tomar esta decisión. Y vamos a decir que el móvil, bueno, digo, en el mundo de la Ya, familia, ya, ¿no? Pues ya. vamos a decir que Sí, el sí. móvil hasta, aunque los niños insistan, tal, nosotros el móvil lo vamos a dar a los 12 años o a los 14 años, o a la decisión que tomemos. Joder, es que creo que es mejor dárselo antes, yo creo que es mejor dárselo después. Tomamos la decisión, 14 años, y los dos vamos a muerte. Entonces, Mm. ¿cuál es la clave ahí? Tomar decisiones conjuntas, dedicar tiempo, dedicar esos comités, ese tiempo compartido juntos para tomar decisiones, para hablar las cosas. Oye, ¿qué vamos a hacer con este punto 1? Venga, ¿qué vamos a hacer con este tema? Pues, ¿qué decisión tomamos? Pues a partir de los 14, fenomenal. Vale, pues, Claro. y esa es nuestra decisión conjunta. Y de cara a los niños, hay que estar unidos y no dar fisuras. Bueno, tu padre dijo que no, tu madre, bueno, ya sabes cómo es tu madre, que bueno, con estas cosas, ya ha dicho que 14, pues 14, ¿qué le vamos a hacer? Un poco carga, un poco no sé qué. No, vamos a muerte.
Y aunque nosotros pensemos lo contrario, vamos a muerte. ¿Por qué? Porque si no, los niños se van apoyando en uno, se van apoyando en otro, se apoyan en el que les beneficia, lógicamente. Entonces, nosotros tenemos que estar muy unidos. Creo que de cara a esos bandos, como dices tú, lo Mm. mejor es estar muy unidos y hablar mucho las cosas. Volvemos al principio. Para eso hay que dedicar mucho tiempo, hay que tener esas pequeñas muletas de comunicación donde hablamos las cosas que son importantes. Y este tipo de cosas son muy importantes, porque si no nos llevan a discutir. Y nos llevan a discutir delante de los niños. Y discutir delante de los niños y pelearse delante de los niños es lo que luego les hace no ser felices. Claro, eso les hace mucho daño. Les Oye, hace si mucho alguno de daño, los les que nos crea heridas. están escuchando tienen alguna pregunta y la quieren poner en el chat, aprovechen y se lo preguntamos, lo comentamos con Fernando también. Luego, otra cosa que teníamos pensado preguntarte es que cómo afrontar las crisis de pareja, ¿no? Porque las crisis llegan en todas las parejas. Y entonces, ahora Uno de los, mismo sí, exacto, uno de es los una puntos pandemia. es una pandemia. Bueno, ha sido Mm. siempre una pandemia, sinceramente. Las crisis vienen y las crisis van a llegar, están tipificadas. Hay una serie de crisis normativas así definidas por los expertos, es verdad, y que Mm. llegan y que van a venir y que tenemos que esperarlas. No podemos creer que esto es un mundo de rosas en el que no va a haber problemas, en que todo va a funcionar bien, que todo va a funcionar bien, pero va a haber momentos de crisis, bueno, llámale crisis, llámale obstáculos, llámale momentos peores, llámale mala racha. Hay gente que dice, estoy pasando una mala racha, ¿no? Y me parece bien, es una definición interesante, ¿no? Pero al final son momentos de crisis, están muy tipificadas algunas de ellas. Pues la crisis que se llama de la pasta de dientes, que así se llama, desde que suele ser al principio, cuando empiezas a convivir y empiezas a darte cuenta que a mí me gusta la pasta de dientes escurrida así, y a ti te gusta así, y a mí me gusta taparla, y a mí dejarla abierta, y porque la dejas abierta y porque te da, pues a mí me gusta la pasta de dientes con sabor a sal, y a mí me gusta con la sabor a eucalipto, y ¿por qué no? Pues cógete tú el bote, pues compramos dos, pues compramos uno. Tonterías que se llama así la crisis de la pasta de dientes. Desde esa que es al principio a las últimas, ¿no? Que es la crisis del nido vacío, por ejemplo, cuando se van los niños te quedas solos Claro. y entonces ves que todo lo que era tu prioridad, que eran los hijos, de repente han volado y entonces te quedas tú con tu nido vacío y ya estamos tú y yo solos, nos quedan 30 años por delante y voy a estar yo contigo 30 años por delante y no sé si me veo, ¿no? Entonces entra otra crisis. Todas esas están tipificadas, por ejemplo, cuando un niño entra en la adolescencia, cuando un Mm. hijo se casa, cuando la muerte de un ser cercano, son crisis que van a llegar y hay que tenerlas claras y hay que no tenerlas miedo. Es más, hay que utilizarlas para crecer como matrimonio. Hay momentos de fricción, no somos medias naranjas que encajan perfectamente, somos diamantes en bruto, que al chocar se Se pueden pueden. hacer daño, pero se van puliendo y se van adaptando el uno al otro. Esa es la clave, utilizar las crisis para crecer. Hay una cosa que me decía un amigo, me decía que había pasado por una crisis bastante fuerte y me decía, lo que es llamativo es como después de estas crisis, durante la crisis, cuando uno está pasando un mal momento, tiene muchas tentaciones de tirar la toalla, entre otras cosas porque la gente a nuestro alrededor tira la toalla y dice, lo dejo todo y lo mando todo a porra. Y me decía, y no ves, cuando tú estás en ese momento, dices, jamás voy a volver a ser lo feliz que fui al principio. O jamás vamos a volver a estar como estábamos al principio. Y cuando pasa esa crisis, te dice, lo que es increíble es que efectivamente no vuelves como estabas al principio, vuelves mejor. Cuando pasas una crisis y te has pulido un poco más, los dos han pasado por un mal momento, pero la situación de después es mejor que antes de la crisis. Es decir, las crisis nos ayudan a mejorar como pareja, a mejorar en nuestra relación. Lo que pasa es que hay que saber, es cuando uno va, igual que va en una excursión y entonces está llegando a la cumbre y dice, no puedo más, no puedo más, me rindo. Y llegas y dices, wow, y lo que se ve desde aquí, ves el mundo con otra perspectiva. Pues esto es lo mismo, las crisis, si las pasas, que hay que conseguir pasarlas, nos hacen ver el mundo y ver la relación con el otro con otra perspectiva. El problema es que la sociedad nos anima a tirar la toalla cuando estamos llegando a la cumbre o cuando vemos que hay una crisis o cuando vemos que hay un momento difícil en la excursión, Claro. esta aventura por la vida y entonces tiras la toalla, uno o el otro, y cuando la tira el otro es muy difícil, ¿no? Pero hay que conseguir hacer lo posible para no tirar la toalla. ¿Por qué? Porque si llegas arriba, ves que la felicidad es todavía mayor que al principio y que realmente ha valido la pena el esfuerzo. Claro, pero mucha gente me dice, pues yo voy a intentarlo con otra persona. Y entonces lo ven más Sí, fácil. sí, lo ve Mm. más fácil. También te digo una cosa, que cuando uno no ha afrontado esto también se ve en el mundo de la empresa y en todos sitios, ¿eh? Cuando tú no eres capaz de afrontar un problema con la persona con la que estás o en la empresa en la que estás y te vas a otra,
normalmente te encuentras el mismo problema u otros peores. Entonces, lo que sí suele pasar es que cuando uno tira la toalla y no afronta el problema, se encuentra, o sea, suele pasar, ¿eh? Que Sí, uno sí. se va busca otra opción y luego otra, y luego otra, y luego otra, porque no ha afrontado el problema y el problema lo tiene uno mismo. Y entonces por eso va repitiendo y se va encontrando con problemas similares, porque no ha sabido afrontarlo. Entonces, ¿el problema dónde está? En no saber afrontar esa crisis, Claro. en uno mismo. Ujú. Oye, yo creo que un tema muy fundamental también que nos encontramos es la sexualidad, ¿no? Para Mm, vivirla bien y que nos podías contar. A mí me gustaría que lo enfocaras en dos aspectos, la sexualidad en la pareja y luego también la sexualidad como transmitirla a nuestros hijos, ¿no? A ver qué mm. ideas nos podrías dar en estos dos aspectos. A ver, es curioso como cuando yo ahora voy dando charlas, cuando voy presentando el Ujú. libro, el tema este de la pandemia ha hecho que antes hacía la presentación de un libro muy eh, focalizado en un día y firmabas libros y tal, ahora vas en pequeños grupitos y entonces lo bueno es que tienes mucha más capacidad para ver qué piensa la gente. Entonces yo digo, venga, ¿cuál es la clave más importante para vosotros? Entonces, y todo, casi todo el mundo dice la comunicación, ¿vale? Habla de la comunicación. Y es cierto. Si estás en un entorno... depende, ¿eh? Chicos y chicas hablan distinto, ven cuáles son distintas las claves. Es decir, todo el mundo habla de la comunicación, pero los chicos hablan más de sexualidad, por ejemplo, ¿no? El Entonces, sexo es un lenguaje también, es una comunicación. entonces, efectivamente, es justo a lo que iba, ¿no? Tú sabes, eres aventajada en esto. La sexualidad es el culmen de la comunicación. Los Ujú. expertos dicen que si hay buena comunicación, hay buen sexo. Si hay mala comunicación, hay mal sexo. Mal sexo no quiere decir que no haya. Quiere decir que hay una sexualidad mucho más enfocada a buscar el placer propio y no el del otro, a ver cómo me siento yo, no cómo se siente el otro, porque no hay comunicación. Entonces, Claro. la comunicación y la sexualidad van muy unidas. Y hay un libro que a mí me encanta y que yo recomiendo mucho en Mm. mis charlas y que ha sido mucho también la base de alguna parte de mi libro y es el de los 5 lenguajes del amor. Os lo recomiendo. Es un libro muy Lo pequeñito tienes en donde tu te habla de... perfil, sí. En tu Sí, perfil está. hablo de él en mi Mm. perfil porque hablo de 5 lenguajes que los expertos dicen para comunicarse y uno de ellos es la sexualidad. ¿Vale? Entonces, es un lenguaje más, es un lenguaje fundamental. No solamente es importante, sino que así como estadísticamente en las mujeres hay una serie de lenguajes que se dan más, yo no Mm. digo las mujeres son así, no, porque cada uno es distinto, pero Sí. estadísticamente en las mujeres, por ejemplo, el tiempo de calidad es muy importante. Para Mm. ellas, decirle estar mucho tiempo con el otro significa decirle te quiero. Claro. Si a mí me viene mi mujer y me dice, nos vamos una mañana a IKEA, a mí no me apetece mucho a lo mejor, pero yo sé que estar con ella es decirle te quiero. Aunque no Mm. me apetezca ir a IKEA, me apetece estar con ella. Entonces, Claro. es decírselo. Y el decirle, no, yo me quedo aquí en casa leyendo, es decirle no te quiero. Porque su lenguaje de comunicación es el tiempo de calidad. Ujú. Estadísticamente, en los hombres, los lenguajes que más se dan son dos. Las palabras de admiración, el hombre necesita sentirse admirado, Ujú. decirle, oye, pero qué guapo estás, oye, pero qué fuerte eres, qué bien haces el jardín, qué bien barres, qué bien va a hacer las tortillas de patata. Que eso es, el hombre necesita sentirse admirado. Y la segunda es la parte sexual. El hombre necesita sentirse sexualmente atractivo. Cuando un hombre va a una mujer, a su mujer, y le insinúa tener relaciones, y la mujer le dice, uff, es que me duele la cabeza, el hombre está sintiendo, igual que la mujer cuando uno le decía no me apetece ir a Ikea y quiere decir no te quiero, cuando ay, me duele la cabeza es yo no te quiero. El hombre lo interpreta como un no me siento atractivo sexualmente, mi mujer no le parezco atractivo sexualmente, con lo cual le estoy transmitiendo, aunque no sea verdad, Ya. le estoy Ujú. transmitiendo no te quiero, aunque sí le quieras. Es más, probablemente le quieres tanto que te gustaría irte una mañana completa a IKEA con él, pero ese no es su lenguaje, es el tuyo. Entonces tú tienes Claro. que contestarle en su lenguaje, no en el tuyo. Eso es lo Ujú. interesante, que tienes que saber cuál es tu lenguaje y cuál es el suyo para saber cómo te gusta a ti ser querida y a él cómo le gusta ser querido. Por tanto, la sexualidad es fundamental, sobre todo para los hombres, pero también para las mujeres, ojo, ¿eh? Sí, Muchas sí. mujeres necesitan sentirse atractivas. La sexualidad es mucho más grande y mucho más amplia que
te iba a decir que la mera penetración, ¿no? Mm, Contacto físico. Es mucho más un te quiero, un coqueteo durante el día, un WhatsApp diciendo te quiero, te deseo, me gustaría estar contigo, a ver cuando nos vemos, ya verás esta noche te voy a preparar un regalo o lo que sea, ¿no? Eso es también estar ligando con tu pareja. Eso es importante porque estás coqueteando. Me decías esa pregunta por una parte, la parte sexual dentro de la pareja, y luego me hablabas de la educación, ¿no? Porque sí, la en los educación en adolescentes, que cada vez... la bueno, bien, la educación afectivo-sexual no es un tema de la adolescencia, ojo. La educación afectivo-sexual tiene que empezar fíjate, los expertos dicen que hay que empezar a hablarle a los hijos pronto, a los 3 4 años, de Claro, las cosas y de decirles. Hay un libro que a mí me encanta, que os recomiendo también, que se llama Por favor, háblame del amor, que va hablando de cómo hay que ir hablando con los hijos del tema de la educación afectivo-sexual a los 3 años y a los 6 años claro. y a los 8 años, y que los niños vean que tú, primero, que no es un tabú para ti, que tú hablas de sexualidad de manera habitual sin ningún problema y sin ningún tapujo. Y esto es fundamental, porque los Ujú. niños, si ven que tú evitas un problema, evitas eso, porque a ti te parece un problema, oye papá, y los niños, como, eso que te lo explique mamá, o como no me lo tengo preparado, pues me lo voy No, eso no. mirando, o casi mejor que lo mire otro día. Va a ver, esto es un tema que papá o mamá procura evitar, debe ser un tema complicado que él no conoce, con lo cual me voy a YouTube o me voy a Internet, o me miro en Instagram, o me miro en donde sea, porque papá y mamá prefieren no hablar de este tema. Entonces es fundamental que nos vean de manera muy natural hablar de estos temas desde pronto, vamos, y sacarse a los niños una Claro, vez al año, una vez, oye, ¿y qué este tema? ¿Y este tema? Y no sé qué, ¿sabes cómo vienen los niños? ¿Y sabes lo que significa una erección? ¿Y sabes lo que significa? Pues todo esto tienen que saber que tú eres el súper experto. Entonces, la claro, educación afectivo-sexual es fundamental, porque si no se la das tú, se la dan otros, que probablemente no tengan los mismos principios que tú, ni tengan ni idea. Y se lo preguntarán al primer amigote que vean o al primer youtuber, porque nuestros hijos lo que hacen es seguir a youtubers, no a sus padres. claro. Entonces, hay que tener cuidado de a ver qué youtubers siguen y qué es lo que dice sobre ese tema. Por tanto, hay otro principio fundamental, y es que lo que no le digas tú primero, hay que seguir la teoría de las butacas vacías. Sí, Tú esa cuando me gusta llegas al mucho. cine, cuando llegas a un cine y La ves tu primera idea entrada, es dices, la que queda. te sientas. Mm, Como tú llegues a un cine y en tu asiento hay otro, te cuesta quitarle. Y lo primero que haces es te sientas al lado, porque claro, no vas a quitar. A mm, no ser que venga otro tal, te cuesta quitar. Entonces, lo mismo pasa en los niños. La primera idea es la que se sienta. Y si tú eres mm. el primero en llegar, pero hombre, ¿cómo le voy a hablar a un niño de una erección con, yo qué sé con qué años, ¿no? Bueno, pues sé el primero tú. Porque si Antes no, de el que primero va a tenga... ser otro. Porque si no, va a venir otro y se lo va a decir y le va a contar en el cole, en YouTube, en lo que sea, lo va a leer donde sea, se lo van a contar unos amigos en el jardín, cualquier cosa le van a contar y le van a contar cualquier cosa. Y ya hay un concepto asentado ya en la butaca. Y entonces tú vienes y le cuentas otra milonga y para él es una milonga porque él tiene ya un principio asentado que ya le ha llegado antes. Entonces tienes que llegar antes tú, tienes que anticiparte. Entonces eso en educación afectivo-sexual es crucial. Educación Sí, porque a afectivo-sexual, veces... mucha, mucha y cuanto antes. Sí, porque en realidad lo que hacemos es cuando te asustas, cuando empiezan a salir, es cuando dices, anda, esto no lo he tratado. Es cuando ya Mm. llegas tarde. Mm, Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, volviendo a lo mismo, hay que tomárselo en serio, hay que documentarse, claro, cogerse libros, leérselo y tenérselo súper empollado, porque puede llegar en cualquier momento. Es más, estás viendo la tele y tú lo ves, ¿no? ¿Ves? Y ves, yo qué sé, dos que se dan un beso o dos o de repente una cama, una escenita de cama, la apagas, papá, ¿qué pasa? ¿Eso tal? ¿Y qué es eso? Entonces, claro, el problema es, no, eso es una guarrada. ¿Cómo que es una guarrada? Pero mamá y papá lo hacen. Entonces, si es una guarrada, sois unos guarros. Tal. Hay que saber explicárselo. No es una claro. guarrada, es lo más bonito que hay en el mundo. Lo que pasa es que es algo íntimo, por tanto, no hay que sacarlo en la televisión. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, por ejemplo, ¿no? Es algo maravilloso, es algo espectacular, es algo que papá y mamá adoran y que hacen. Es Claro. tan bueno que es mejor no ir por ahí enseñándolo, porque uno se da al otro y el otro se da al uno, pero no es algo que hay que ir enseñando por el mundo. Entonces hay que estudiarse todo eso para saber cómo explicarlo, En el para momento que entenderlo uno pregunten, mismo primero, además. Claro, cuando para llegan la estar duda. preparado cuando pregunten, porque a lo Mm, mejor si no llegas tarde, por eso es importante adelantarse. La educación afectivo-sexual creo que
es un hueco que hay en nuestra sociedad y tenemos que intentar adelantarnos. Y muchas veces, y eso lo veo yo en muchos padres, nos da miedo, nos da un poco de pudor entrar en estos temas, porque quizá porque no lo conozcamos, quizá porque nosotros no nos lo enseñaron, por lo que Ya. sea, Pero a pero veces hay que da pudor con los profundizar. niños, pero en el resto de ambientes no da pudor. Otro tema me gustaría tratar, ya que nos queda muy poco de tiempo, es la relación con los abuelos, ¿no? Porque Mm. cómo ver, pues a veces hay roces entre lo que dice, cómo quieres educarlo tú, cómo lo educa el abuelo, o los suegros, pues yo tengo una línea, pero mis suegros tienen otra distinta. Entonces, encajar todas estas variables? A ver, Hombre, yo alguna creo que idea. el rol de los padres y el rol de los abuelos es diferente. Eso es primer punto, ¿vale? Mm, Lo vemos nosotros mismos, como con nuestros hijos quizá exigimos de una manera y con los hijos de otro de otra, porque nosotros queremos educarles y y les queremos mucho. Y los abuelos también, pero de otra manera. Y a nosotros a lo mejor vemos también como a nosotros nos educaron de una manera y a nuestros hijos les tratan de otra. Eh, yo creo que es bueno apoyarse en los abuelos, creo que enriquece la ujú, relación. Hay que tener cierta prudencia para apoyarse en lo que ellos quieren. Hay abuelos que necesitan apoyarse mucho en sus nietos y otros que prefieren no. Y entonces no hay que ponerles más cargas de lo que ellos. Hay que querer a los padres, hay que claro. querer a los abuelos. Y queriéndoles dirás, pues este necesita más tiempo con sus nietos o este necesita menos tiempo con sus nietos y apoyarse en ellos cuando es necesario, pero teniendo muy claro que los educadores somos nosotros. Si Mm, nosotros terminamos por por esa tendencia a dar prioridad a nuestros trabajos, por ejemplo, ¿no? O nuestra falta de tiempo, y delegamos mucho en nuestros padres, en los abuelos, hay que tener, lo que no podemos hacer es exigir que ellos eduquen como nosotros queremos. Ellos educarán a claro. su forma de educar. Entonces, ¿hay que delegar? Pues yo creo que no hay que delegar, hay que apoyarse en ellos, pero la educación es un rol nuestro y es nuestra Eso es. obligación. Y si nosotros tenemos mucho trabajo, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es calibrar un poco, ¿no? Y ver si realmente necesitamos trabajar tanto, por ejemplo, que suele ser el problema principal, ¿eh? Claro. Y hay muchas familias que tienen sus abuelos fuera. Yo estoy en Madrid y aquí hay gente de todas las provincias, de todos sitios de España, y muchos tienen los padres fuera y al final se terminan arreglando. Entonces, pues calibran un poco más y se salen un poco antes del trabajo o lo hablan con sus jefes o cualquier cosa, pero hay que dedicar tiempo a los hijos. Externalizarlo en los abuelos, volviendo a términos de empresa, externalizar una tarea tan importante como la educación y el tiempo con los hijos, externalizarlo en abuelos, no te digo nada en la chica o o Ya. vecinos o tal, Mm, creo que termina siendo un error. Y si lo hacemos, tenemos que tener en cuenta que la educación será la que sigan, la que ellos quieran dar. No podemos encima obligarles a que les eduquen como nosotros queremos, creo yo. Entonces yo creo que hay que intentar dedicarles tiempo a nosotros, externalizar poco, mm. pero también lo que ellos pidan y no pedirles de más. Delegas, pero que ellos se eduquen como quieran. Eso es lo que diría yo, ¿eh? Es difícil, Sí, porque sí, pero tenemos es una principios buena idea. distintos. Sí, sí, es un criterio correcto, yo creo. Oye, me gustaría para la gente que nos ha estado siguiendo en el directo y luego también lo vamos a colgar en las redes sociales, que a lo largo de esta semana hacer un sorteo de un ejemplar de tu libro, ¿no? Que sería buena idea, Vale. Sí, ¿no? mira, lo tengo aquí. Os lo voy a enseñar. Sí, Este sí. es el libro, La pareja que funciona. Vale, pues sí, sorteamos un libro. Vamos a sortearlo. Podemos sortear un libro como tú consideres. ¿Cómo hacemos? ¿Durante una semana o qué? Pues sí, a mí me gustaría, si pones el libro que se vea y que hagan una captura de pantalla, así, perfecto. Entonces hacen la captura de pantalla y lo cuelgan en su historia, nos mencionan y los que vayamos recibiendo, como nosotros recibimos el aviso, pues al final de la semana yo hago un sorteo, doy un número a cada uno de los que vayan haciendo la captura y ya al final de la Y semana yo lo publico en un directo, oye, pues ha ganado tal persona el libro y se lo mandamos. Ya nos ponemos en contacto, que se ponga en contacto conmigo, nos da la dirección y se lo mandamos por correo. es más, se Pero lo puedo mandar dedicado. Me dice el nombre y se lo dedico. claro, ¿Vale? Se lo mando dedicado. O sea, entonces tiene que hacer captura de pantalla y ponerlo en su perfil etiquetándonos a los dos, entiendo, ¿no? sí, Etiquetando a la pareja que funciona y a News Aniosca Pamplona. Pamplona.
Ujú. Genial. Pues Muy nada, bien. estupendo, encantado. Ha sido un placer, ¿eh? Tendríamos que Oye, pues repetirlo porque nos han igualmente, se ha quedado pasado el muchos tiempo temas. volando. Sí, Sí, ha pasado sí, el tiempo volando, se quedan siempre muchos temas porque hay mucha gente eh, interesada en esto, la verdad. Hay gente que ve que necesita formarse más y crecer más en la vida de pareja. No, vamos, la mi verdad es hija me que dijo, mamá, tienes la entrevista con la pareja que funciona, me encanta, ese libro me lo han recomendado, a ver si me lo leo. Digo, venga, venga. Se alegró un montón. Sí. Fíjate, qué bien, qué bien, qué bien. No, la verdad es que está Tiene, teniendo mucha sí, difusión gracias a Dios. tiene 23 años, o sea que ahí Mm. Ay, ya pero eso es son... muy bueno. Es Mm, gente ya que necesita ir poniendo los principios y las bases para una relación en el futuro. Y es claro, importante saber estas cosas desde el principio y tenerlo claro y comunicarse mucho y que el noviazgo sea un momento de comunicación y de conocimiento mutuo. Es sí, sí, tienen fundamental. que ir aprendiendo. Mm. Bueno, pues un Muy placer. bien. Pues igualmente, muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, cuando quieras, aquí estoy. Muy ¿Vale? bien. Venga, Bueno, pues adiós. nada, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.